esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es jueves 6 de enero de 2025 y como todos nos hemos dado cuenta, aquí estamos viviendo una revolución y una revolución en el marco de todos los procesos y transformaciones que se están dando en el mundo, particularmente los que se están impulsando desde los Estados Unidos y desde muchos otros países. En esta emisión vamos a conversar sobre esa banda, esa organización terrorista que está siendo prácticamente protagonista de todos los titulares en muchos países, la banda del Tren de Aragua. El Tren de Aragua, para el régimen de Nicolás Maduro y para muchos de sus operadores mediáticos, no existe. Es una creación de los Estados Unidos para darle golpes a Nicolás Maduro desde el punto de vista narrativo. Para muchos, la banda del Tren de Aragua fue también una creación de algunos enemigos del régimen. Para el régimen es una banda que ha sido utilizada por la oposición para crear narrativas en contra del buen gobierno y lo maravilloso que son los del régimen venezolano. Pero en el fondo, para las víctimas, para las personas que están investigando, son criminales de alto calibre que están trabajando de manera organizada y con una serie de mecanismos que ya están siendo identificados y que buscan, entre otras cosas, enriquecerse con el negocio del asesinato, el robo, la extorsión, la trata de personas, etcétera, pero adicionalmente a ello tienen otro renglón que es la destrucción de los sistemas democráticos, de los sistemas de los países a donde operan. Obviamente aquí en los Estados Unidos se identificaron y a pesar de que muchos periodistas y opinadores dicen que es completamente falso que ellos existen y estén operando acá y que no tengan conexión uno con otro, pues las autoridades dicen lo contrario, basados en testimonios y evidencias e investigaciones que se han dado a lo largo y ancho de más de 22 estados de los Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, estos criminales también han operado y han sido identificados, estudiados a raíz del crimen horrible del teniente Ronald Ojeda. Vamos a hablar sobre este tema, ya le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo que es miembro y experto de este canal, pero antes vamos a saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por ser parte de esta plataforma. Igualmente saludamos a los que nos escuchan por nuestros podcasts y a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y los que están conectados en nuestro space de X a través de nuestro canal Rumble y por supuesto los que forman parte de nuestra gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura, tanto en YouTube como en nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Políticas Realidades Sin Filtros. Si ustedes todavía no forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Políticas Realidades Sin Filtros y no le han dado al botón de unirse, así como al botón de suscribirse a nuestro canal de YouTube, no pierdan un minuto más, por favor, háganlo, actívenlo y sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Les anuncio hoy que vamos a hacer a través de Patreon un recuento de todos los fondos que fueron destinados a Venezuela por las diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos, solo para nuestros amigos que son parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Políticas Realidades Sin Filtros y a todos aquellos que forman parte de nuestro canal de suscripciones a través de YouTube. Y ahora sí vamos a hablar del Tren de Aragua y de esa organización que tiene de cabeza al régimen de Maduro, a las autoridades de Estados Unidos y a Chile, a través también de una serie de mecanismos que se están conociendo. Bienvenido nuestro buen amigo Jorge Aguirre, el PIC. Bienvenido. Muy buenos días, Maybor. Gracias por la invitación para este día muy caluroso acá en Chile. Saludarte a ti por tu intermedio, a todas las personas que te siguen a diario y que ven tu canal, con las temáticas importantísimas, muy interesantes y siempre a la vanguardia. Y siento unos adelantos en la introducción que, bueno, me imagino que después los vas a tratar, que también yo tengo un notable interés
porque siempre la trazabilidad, la búsqueda de la huella de los delitos está basada en la huella de la trazabilidad de los dineros, así que eso es importante. Y respecto a esta agencia, bueno, espero que vamos a conversar más adelante. Vamos a las preguntas para evitar que nos bajen no me bajen el internet. Nos callen, pero eso no va a Sí. ocurrir porque nosotros somos como o sea, si nos tapan una ventana, salimos por la otra, somos las hiedras, nunca nos van a dejar de escuchar. Bueno, Jorge, el tema del tren de Aragua, las nuevas informaciones que surgieron en Chile, que quisiera que se las explicaras a nuestra audiencia, a raíz del asesinato del teniente Ronald Ojeda, de los arrestos que se han hecho y de lo que han señalado las autoridades. Ya vimos, por ejemplo, cómo el presidente de Chile ha declarado al tren de Aragua, que está bien, pero que se ha fijado en torno a ese proceso que se está dando en muchos otros países de cambiar las organizaciones de crimen organizado transnacional hacia otro rango para que el Estado pueda tener mayores posibilidades y recursos para poder investigarlas y procesarlas. Hablamos ya de criminal a terrorista. Adelante. Sí, mira, buenísima la pregunta tuya. Tiene varias ramificaciones para poder enfrentar esta situación. En primer lugar, porque el tren de Aragua es de antigua data en Chile en relación al crimen del teniente Ronald Ojeda. O sea, estaba siendo monitoreado desde antes y prácticamente cuando ocurre lo del teniente Ronald Ojeda, eso ya fue la gota que rebalsó todo y por supuesto que tuvo otra connotación y pasó a otro tema mayor, fundamentalmente por la persona de la víctima en su relación al estatus que tenía en Chile de protección que tenía que darle el Estado. Además de la operación misma, donde aparecen vestidos de policía y con todo un despliegue, que en su oportunidad lo tratamos acertadamente, y digo acertadamente porque ahora algunas personas que he escuchado en algunos canales dicen que ellos habían dicho lo que había pasado esto, cuando en definitiva todo lo daban esa misma noche al teniente Ronald Ojeda en Venezuela, en manos de las autoridades. Y nosotros dijimos en tu canal y en otro canal, conversando de las policías y entre Paco y Ratti, de que no, de que era un volador de luces el decir que lo habían sacado esa noche del país y por lo tanto sí había que buscarlo porque se encontraba en el país. Incluso era rara la situación del conserje, que ahora ya sabemos que estaba involucrado, del conserje del edificio que estaba involucrado en esto. Pero lo más importante en función de esto es que en la judicialización, y hay que entender eso, en la judicialización de estos eventos que se está llevando a cabo estos días a partir de la formalización de 14 de los 19 personas que se tienen identificados que participaron en el secuestro y posterior homicidio del teniente Ronald Ojeda, que la formalización se estaba haciendo desde el martes en el 11º juzgado de garantía de Santiago, con toda la medida de seguridad. Bueno, precisamente dos de estas personas, uno de apellido Iglesias, me parece que se llama Julián Andrés Iglesias, que es el hijo del conserje, y el otro tiene el apellido de Brian Piña. Bueno, estas dos personas, en plena audiencia judicial, amenazaron a los fiscales de la causa. Se tuvo que paralizar, separarlos de salas de audiencia, se llevaron a los imputados a una sala con su defensa y los fiscales prosiguieron otra. Y eso dilató. Pero tanto ha dilatado esto y tanto ha complejizado la situación, donde están los nombres, los itinerarios, la búsqueda al teléfono, que hay 3 testigos esenciales en esta investigación. Y uno de ellos, el testigo número 5 de identidad protegida, es el que le entrega la información al fiscal, y esto es lo importante, Maybor, al fiscal que lleva la causa, Héctor Barros, y es el que vincula a Diosdado Cabello con los dineros que habría pagado en Perú. O sea, ya primera vez lo dicen en una audiencia judicial, entregan el nombre de una autoridad, el número 2 de un país, donde hay una vinculación en dinero para que se ejecute esta acción. Entonces, ahí hay que entender de que ya esta organización criminal que comete secuestro, robo, homicidio, que se le han en esta causa
han verificado 10 secuestros con homicidio entre el 2022 y el 2024. Están los nombres de todas las identificaciones, están las relaciones con otras policías, como lo que pasó con el turco que tuvieron en Estados Unidos. Incluso aparecen como muchas jefaturas, el jefe para Latinoamérica, el jefe para Chile. Por lo tanto, el Tren de Aragua, te insisto, a ti y a la gente que nos está viendo, no es nuevo, pero este caso es el disruptor, es el disparador. Se hicieron estos 3 allanamientos, las tomas de Maipú, las tomas del Trébol, las tomas de Santa Marta, se desarmaron las casas donde operaban y torturaban a las personas. Pero para no alejarme de la realidad, lo más importante es que, porque eso puede ser aspectos logísticos, pueden conseguirse otras casas, pueden seguir operando. Pero por primera vez, un régimen que está en Chile, pro Maduro, pro Venezuela, ya no lo es. Se rompió la relación. Y se rompió tanto que la propia ministra del Interior, Carolina Toá, dijo: tenemos 306 personas detenidas que son del Tren de Aragua en Chile, o sea, detenidos que están en este bajo proceso judicial. Y tanto y virulenta fue la reacción del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que dijo: la fiscalía más pirata del mundo es la chilena. No sé si tú sabías eso. Sí, La sí. fiscalía más pirata. Y yo te quiero decir que la fiscalía chilena no es la mejor de las fiscalías. El Ministerio Público comete ingenuidades, tonteras, errores. Los jueces nuestros igual le han dado la libertad a varias personas, incluso que han cometido delitos de narcotráfico y todo, pero que se concierten para ser piratas en función precisamente de que la organización del Tren de Aragua, a la facción que se está atacando, son los piratas. Y el chat con la información de Diosdado Cabello está en uno de los teléfonos del chat, se llama Bandera Pirata. Y ahí es donde se relacionan y se amenazan. O sea, ya no es solamente que me contaron y que me dijeron, sino que encontraron elementos que son importantes. Y finalmente, para responder tu pregunta, porque queda mucho paño que cortar, como se dice, está el punto es, ¿a quién le va a creer el Tribunal de Justicia? Pero más allá, ¿qué medida va a adoptar? Porque son innumerables la cantidad de delitos, las ramificaciones que tienen. Entonces, la cosa, Maibor, en vez de haberse aclarado un poco, cada minuto es más difícil de cómo se puede poder enfrentar, toda vez que en Chile sí se cumple el Estado de Derecho. Acá sí se cumple y se vela, y todos somos celosos guardadores del Estado de Derecho. En ese sentido, aparecemos como un Estado débil, claro, porque efectivamente no hay un tema de dictadura, ni un tema de control fáctico sobre los hechos, muy por el contrario. Hay un equilibrio democrático, y por eso que se filtran todas las cosas y se discuten y se atacan las autoridades. Pero acá no se le ocurriría a nadie decir: no, yo voy a crear una organización criminal para hacer esto. Pero yo lo que sí te quiero decir es que no veo ninguna posibilidad de que a Gabriel Boric, pese a que no le guste el Tren de Aragua, se atreva a declararlo como una organización terrorista. No creo. Eso era lo que estaban planteando, pero mira, Jorge, el tema que quiero que empecemos a entrarle en detalle, porque, como te digo, la narrativa del régimen es quitarse de encima a las acusaciones, señalamientos de miembros del Tren de Aragua que los vinculan. Ayer Diosdado Cabello metió una perorata sobre lo del Tren de Aragua, pero lo que hay en evidencia en Chile es que el fiscal expuso por primera vez ante el tribunal que Diosdado Cabello ordenó el homicidio de Ojeda y que el pago se hizo a través de mecanismos en Perú y sí, que esto se hizo a través de las declaraciones que dio o el testimonio del llamado testigo número 7, que detalló cómo el actual ministro de Relaciones Interiores de Venezuela actuó, participó en el crimen de el teniente Ojeda en Chile. Y también se utilizó para eso un individuo que a veces mucha gente dice que no existe, obviamente nosotros sí sabemos que existe, que es el Niño Guerrero. Adelante. Sí, bueno, precisamente estos grupos criminales son muy veleidosos, ¿eh? Son muy recelosos, por lo tanto, una operación de esta envergadura no la puede hacer uno, dos o tres personas, y por eso que son tantos, los ya plenamente identificados,
porque por el contrario, la orden de bajada está claramente establecida. De hecho, hay un sujeto que es el Bobby, que es precisamente el que hace el enlace y la comunicación con el turco. Hablemos con los apodos, porque la gente los reconoce más con los apodos, entre paréntesis, con el turco. Entonces, cuando dicen el dinero te lo envió Niño Guerrero, y a Niño Guerrero, bueno, ¿quién se lo dio? Niño Guerrero le dice, esta operación hay que hacerla, que es de alto nivel, y después le dice, a Turco le dice, están las grabaciones, tienen confianza en mí, esto es de alto vuelo, viene de arriba, viene del Niño Guerrero, y a él se lo pasó este señor Diosdado Cabello, y ahí fijan el lugar en Perú. ¿Y por qué en Perú? Porque en Perú, de partida, el control social formal es mucho más fuerte, pero la frontera está más cerca porque no tienen que entrar por Ecuador, pasan por atrás. Venezuela, Colombia, y entran directamente a Perú. Y hay un trasiego de personas muy fuerte por la vía Perú. Es muy fácil. Acuérdate que ya en Perú están operando los albaneses, los kosovares, hay varias mafias que nosotros siempre le impedíamos el paso hacia el sur. Pero ahora eso ya, incluso los mexicanos, es muy, muy difícil. La Fiscalía chilena, con las entidades norteamericanas y otras más, que espero que se mantengan unidas trabajando, tienen mucho más información que nosotros tampoco no la podemos revelar acá. No la podemos, pero tienen el organigrama completo y además están relacionados con las personas, con medios, con recursos, varias operaciones más, porque a raíz del tema del teniente Ojeda y esta investigación que se hizo, se está solucionando el tema de la muerte del teniente Emanuel Sánchez, que es un teniente carabinero, y otro, y el quinto homicidio que ocurrió en la comuna de Lampa el año 2023, más los casos de Antofagasta, de Calama. ¿Por qué? Porque tienen una jerarquía. Uno dice, ¿pero cómo? Sí, este grupo criminal. Bueno, y eso hace también que deberían tener el tratamiento de terroristas, porque cometen terror. La población civil está asustada, tiene un control completo de sus connacionales en Chile, vale decir, de otros venezolanos que no están inmersos en ningún delito, más los chilenos, peruanos. O sea, en definitiva tienen un control bastante férreo. Y ahí está la figura del Niño Guerrero. Acuérdate que Niño Guerrero tiene una orden de captura de más de un año. Claro, y ahora Diosdado Cabello dice que está en Colombia y que lo está protegiendo nada menos y nada más que los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez. Claro, lo que pasa, Maybor, es que hay una confusión, sí. Yo creo que puede estar en Colombia, puede estar muy cercano, cerca del municipio del Chisca, ahí en Colombia, donde está escondido Carrillo, alias El Gocho, Luis Alfredo Carrillo Ortiz, que también está fugado. Porque no hay que perder de vista que en estas organizaciones, como son compartimentadas, o sea, operan como células terroristas, no todos participan en todas las operaciones, van seleccionando para la determinada especialidad y trabajo. Por lo tanto, el jefe tiene el control total, pero va monitoreando y van operando su lugarteniente. Incluso algunos se utilizan, como aquí no le hacen asco a ningún delito, tienen robo con violencia, intimidación, homicidio, secuestro, tiene una cantidad impresionante de delitos, trata de personas, droga. Y en esta funcionalidad, por así decirlo, tienen sus relaciones también con personas que están en otros países. Y aquí opera, en definitiva, es como si fuera una serpiente. Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, ¿no es cierto? Gira, Chile. Y algunos se han escondido en Bolivia. Sí, no perdamos nunca de vista eso, porque Bolivia queda como fuera, pero Bolivia es un país muy importante en la frontera que tiene con Chile, que es la frontera más descuidada que tenemos. Se produjo el desminado en la época de la presidenta Bachelet, se sacaron todas las minas antipersonales que estaban en la frontera, porque es una planicie donde se puede pasar. No es como una frontera alta con la cordillera de los Andes, como la que tenemos con Argentina, ahí verdaderas planicies pasan. Y lo reclamó el alcalde de la localidad de Colchane. Entonces, si tú te das cuenta, ¿por qué está el norte afectado? Colchane, Alto Hospicio, Iquique, Antofagasta, está lleno. Y ahí empezaron a operar, pero después se ramificaron. Pero se ramificaron hacia el sur, hacia la zona central de Chile. ¿Porque se les ocurrió? Es porque ellos tienen seleccionadores de víctimas. Entonces, cuando les llega este contrato, porque algunos dicen, no, ¿cómo hay una vinculación entre esta banda criminal y tal? No, alguien dio la orden y otro ejecutó, que es lo que nosotros dijimos desde el principio.
Si aquí está súper claro, el Tren de Aragua no tiene su objetivo político. El Tren de Aragua va a secuestrar al que le paguen que secuestre. Se aprovechan, por supuesto, en otros lugares por los contactos políticos, evidentemente, que tienen para tener una granjería de sus familiares. Pero si los contrataran para secuestrar, oye, si al Tren de Aragua le dicen que tienen que matar a Trump, ¿tú crees que el Tren de Aragua no lo va a organizar? Sí, pero ahí entonces parte uno de los criterios que se ha señalado desde acá, desde Estados Unidos, porque en las investigaciones se establece que existe una línea conductora, un vínculo que le permitía a las autoridades hacer o por lo menos reforzar una hipótesis, y esto debido a que aquí hay más de 400 miembros del Tren de Aragua arrestados y que están siendo procesados, y las autoridades han señalado que tiene vínculo directo con el régimen de Nicolás Maduro, y esto obviamente hay que tenerlo presente. Adelante. Sí, mira, qué bueno que tú lo confirmas, porque si hay 400 detenidos en Estados Unidos, nosotros tenemos 306, que aquí deberíamos tener más. Algunos se quedan callados, ¿no? Otros también utilizan la franquicia Tren de Aragua. Por eso que esta facción de los piratas es más fuerte, porque como que es más pura. Vamos a decir, dentro de la organización este el equipo de elite, los piratas, para cometer determinados delitos. ¿Ah? Y el nombre es SATDOC, los piratas. ¿Ah? Si no serían los corsarios si tuvieran la patente cosa. Pero en la relación con Estados Unidos es porque se están ampliando hace rato, están analizando los mercados. Lo que pasa es que no contaban con que saliera elegido Trump para estos efectos y que el control social iba a mantenerse en forma light como estaba con Biden. Iban a recibir dinero, iba a estar más fácil. Y ahora las cosas le cambió y espero que se mantengan. Más bien dicho, espero que se incremente el control social formal de Estados Unidos, que les corte el oxígeno. Por lo tanto, la batida contra este grupo va a tener que ser, no voy a hablar global, voy a tener que, voy a centrarme un poco, va a ser hemisférica. Va a ser hemisférica y tenemos que nuestras autoridades trabajar en conjunto, independiente de los colores políticos, independiente de las ideologías, que no le interese lo que piense, sobre todo el Partido Comunista Chileno, que defiende a Venezuela, lo defiende a su partido. O sea, hay una relación ahí bastante compleja. O sea, este propio gobierno tiene problemas por eso cuando se burlan incluso a Boris, yo entiendo que le ha costado muchísimo tratar de ir reconociendo y como dándose cuenta, ya es insostenible. ¿Para los efectos de qué? De trabajar en conjunto, o sea, hacer la operación en las mismas horas. Vamos a llenar tanto en casa o domicilio en Estados Unidos, porque se comunican al tiro por teléfono, ¿no? Tanta en Chile o tanta en Perú, entonces tienen que trabajar todas. Y ahí habría sido importante que todos los países se reunieran, hicieran una reunión especial para tratar el tema del Tren de Aragua y toda la del estatus de grupo terrorista, de grupo ¿ah? Para los efectos del tratamiento uniforme de este cáncer. Y no que un país lo trate de una forma más liviana y ver cuáles son las ramificaciones, los apoyos que tienen. Fíjate que, ¿qué empresas aéreas están usando? ¿Qué aviones? ¿Dónde están aterrizando? Porque no se mueven, ya no se están moviendo en el bus de itinerario, salvo algunos que se fugaron, sino que tienen conexiones al más alto nivel, fundamentalmente porque tienen dinero, les llega dinero. Y con dinero, bueno, lógico, se pueden obtener muchas cosas. Y no tienen que hacer 3 cotizaciones de las cosas que compran, no tienen que ir a Mercado Libre, ¿no es cierto?, a buscar o pedir algo, sino que todo lo encargan, mira, necesito esto. Y a mí no me gustaría que en estos actos de desesperación el Tren de Aragua se fusionara, se relacionara, por ejemplo, con el primer comando capital, con el comando del... que se fuera un poquito más al oriente de América del Sur. Porque la situación es compleja. O sea, quisiera, como le llaman eso, la vuelta completa. Porque ahí el panorama se nos pone feo, Pumaipo. Y ahí los países estarían más complicados de lo que estamos hasta este minuto. Y la única manera es que aquí alguien va a tener que hacer de cabeza, aunque yo creo que el gobierno de Trump, tal vez Marco Rubio, no sé, va a generar una instancia para que se junten a hablar seriamente de este tema, se convoque para hablar de este tema, más allá incluso de las instituciones policiales, para la transferencia de información de inteligencia útil, que sirva para la toma de decisiones y se le haga un plan candado hemisférico y se le cierre todas las puertas. Quitarle el oxígeno, aún a costa de que Venezuela no apoye en esto.
Bueno, fíjate que en las decisiones que se tomaron cuando fue el encargado para misiones especiales del gobierno del presidente Trump en Venezuela y en Corea del Norte, el señor Richard Grenell, se tocó el tema y Maduro dijo que estaba dispuesto a recibir las personas que van a ser deportadas porque tienen órdenes de deportación final y porque, bueno, unos cometieron delito, atravesar la frontera es un delito federal en Estados Unidos, pero hay otros delitos y esa gente está allí hacinada en las cárceles por mucho tiempo porque Maduro no las quería recibir. Pero en el marco de ese proceso también se habló del tren de Aragua y Maduro dijo que sí, que ok, que se lo recibía. Hay muchos, 400 según el DSH. Pero uno plantea, y ellos han señalado también las autoridades, que calculan que por lo menos en la zona donde yo me encuentro podría haber entre 4.000 y 5.000 agentes de estos que operan en diversas líneas de crimen organizado, que va desde la trata de personas, muchas de estas organizaciones que son microorganizaciones todas vinculadas según las autoridades al mismo tren de Aragua, tienen explotación de menores, de prostitutas, de hombres sexualmente, también agarrando todo lo que son las ayudas del Estado, los robos a tiendas por departamento, la extorsión a ciudadanos norteamericanos, asesinatos, violación de toda índole a los ciudadanos norteamericanos, ruptura, uso de mecanismos tecnológicos para robar los bancos, para hackear tarjetas de crédito, para monopolizar todo lo que son las aplicaciones de distribución de comida, de productos y el desfalco a empresas como Amazon, etcétera. Es decir, es una línea conjunta de crímenes que se cometen diariamente aquí en Estados Unidos por estos personajes que, según Estados Unidos, están directamente vinculados al régimen. Te pregunto en relación a los que están, por ejemplo, bajo custodia de las autoridades chilenas. Se supo que había al menos 5 miembros de esta facción de los piratas del Tren de Aragua que estuvieron vinculados con el asesinato y el secuestro de Ronald Ojeda, que fueron detenidos en algunas comunas, como por ejemplo una en Maipú, ¿no? Vicente. Maipú, sí, sí. Y que trabajaban con otros y tenían la capacidad de salir y de entrar y que tenían también una línea directa de comunicación con Venezuela. Otros países, Perú, etcétera, Colombia, pero también Venezuela. Y tú dices que hay un mapa de personajes de todos estos. Aquí hay unos mapas, porque como aquí ya van 400 arrestados, algunos de ellos están como vinculados por las formas como operan, la calidad de las acciones que cometen como criminales, la eficiencia de hacerlo, lo que las autoridades han dicho que es el desparpajo y el desprecio a la ley y a las autoridades, a tal punto que unos de ellos han querido acabar con la autoridad, golpeándolos, queriéndolos matar, etcétera. Y también la forma como utilizan la tecnología para sus comunicaciones y operaciones. Y en estos momentos se plantea, y tú lo has dicho, hay que operar en conjunto, pero el gobierno de Chile ha dicho algo que yo creo que tiene alguna importancia si se compara con lo otro que se está haciendo, porque cada país está trabajando individualmente. Es la posibilidad de que este caso se lleve a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, a mi juicio, es el organismo más nefasto, ineficiente e inútil que existe en el planeta. Pero el hecho de que lo lleven a esa corte y de que el gobierno de Chile esté diciendo, bueno, vamos, porque esto está demasiado complejo, vamos a llevarlo para allá. Puede ser eso una línea de acción para que se logre, por ejemplo, lo que podría ser la coordinación de países que sufren, que son víctimas y que tienen enormes problemas con el Tren de Aragua y con todas estas organizaciones chavistas
para que se haga una política conjunta, o tú crees que cada quien va a ir por su lado, entre otras cosas por las diferencias ideológicas de los gobiernos? Mira, tú hiciste una descripción fantástica de cómo opera esto y lo compleja que es la situación. Ahí está claro. En segundo término, el tribunal, la Corte Penal Internacional, generalmente está asociada a 4 tipos de delitos que lo que está ocurriendo en este caso no encaja, salvo con el tema de la acusación que se pretende llevar a esta Corte contra el ministro del Interior, contra Diosdado Cabello, ya contra una persona específica, porque es un agente, pasa a ser un agente del Estado. Entonces, cuando dos estados no se pueden relacionar, tienen que recurrir a un sistema al cual todos se adscribieron, pero ese tribunal no tiene la fuerza para que se pueda cumplir su sentencia si, supongamos, dijeran, se extradita, toda vez que la Constitución venezolana dice que no se puede extraditar, ¿no es cierto?, a un connacional a otro país. Así está claramente establecido y lo van a defender con dentro. Además, el tema ideológico, por lo menos acá en Chile, para el gobierno, se rompió formalmente en la relación con Venezuela. La relación con Venezuela oficialmente está mal, está pésima. Por lo tanto, el hecho de que un partido de la coalición de gobierno se mantenga en esta postura y ahora un poquito más tenue, no significa absolutamente nada, ni como presión, ni como descompresión, porque la olla de presión está. Por lo tanto, en un tiempo de prudencial, o traspasando lo prudencial, no se va a cumplir esto de que unámonos como países y hagamos un tema hemisférico, no. Va a seguir, como dices tú, ante tu pregunta, atacando esto en forma individual y a su vez una que otra relación bilateral. O sea, para estos efectos está funcionando más o menos la Interpol, para estos efectos está funcionando más o menos la Ameripol, la Unión de Policía. ¿Por qué? Porque en definitiva están sometidas a las autoridades. Porque si esto se tomara desde la Interpol desde Lyon, Francia, donde está, o desde Buenos Aires, Argentina, donde está la subdirección americana para estos efectos de Interpol, y decir, bueno, está afectando a tales países, vamos a hacer una investigación preventiva, en estos otros países tenemos que hacer una investigación operativa, tenemos una requisitoria, nos han pedido que hagamos esto, o está solamente en función de la difusión de las personas que son buscadas. Porque no hay que confundir. Cuando uno dice difusión roja por Interpol para los efectos de que una persona la busquen, no significa que se esté atacando el delito, sino que es poner a esa persona que la encontraron en Burundi y que venga a Chile, porque tiene difusión roja. Y hay otros menos países que no están adscritos al sistema. Por eso que el FBI hace mucho tiempo, siguiendo en la Interpol, tiene su propio sistema de búsqueda, además con la extraterritorialidad de la ley y todo el tema, y por eso que se pide, oye, ¿por qué no actúa el FBI con su mecanismo, con sus estaciones que tienen los países? Porque es menos burocrático. La hace corta, sobre todo cuando hay intereses norteamericanos. A mi juicio, una de las vías que se tiene que hacer es esta. ¿Por qué? Porque acá ya hay comprometidos ciudadanos norteamericanos como víctimas de delitos y algunos que participan dándole cobertura a los que están allá, porque los que están allá se relacionan con los nativos del país, que es el receptor, en este caso Estados Unidos. Pero hay que ver cómo están viajando, si están viajando todos con documentación venezolana. Hay varios casos que han viajado con documentación chilena, que aquí se les ha otorgado. Entonces, se tiene que ordenar bien este cuento. A mi juicio está un poquito desordenado todavía, porque la visión ha sido de túnel, no ha sido periférica de analizar el contexto de lo que nos afecta o nos puede afectar a todos. Ha sido un poco egoísta. Fíjate que hemos hablado del viaje de Monsalve a Venezuela, fue un paseo, no le entregaron absolutamente nada. Entonces, hoy ellos no nos constan a veces la identidad correcta de la persona, no se tiene que ver por otra vía, ni siquiera por las impresiones dactilares, ni tampoco de la fecha de nacimiento, ni si estuvo preso, ni el tema penitenciario, absolutamente nada. Que es lo mismo que ahora le está demandando Chile, Estados Unidos, un sheriff a Chile, y le dice, mándeme los antecedentes de las personas que salen de su país que tienen antecedentes penales. Es que si no tiene una vigencia, es que si no tiene una resolución del tribunal,
la persona puede viajar. Bueno, ¿y dónde está el control social que se debe efectuar? No está funcionando. Y ahí lo más caro fue lo que concretaron las ideologías estas nefastas de descontrolar todo, de desordenar todo, de tal manera que los delincuentes puedan viajar y hacer lo que quieran, tanto del delito de cuello blanco como a la persona que está lavando activo, porque ese es el tema, porque lo que le duele a los delincuentes es que le quiten la plata. Claro. Chile tiene que hacer una cárcel incluso especial para meter a todos estos juntos ahí, tener a todo el Tren de Aragua y a todas las organizaciones estatales, porque ya en las cárceles nuestras también, mire, hablaba con una persona que me decía lo siguiente: llega un delincuente que es del Tren de Aragua, que es venezolano, y le dice al delincuente chileno que está en la cárcel, que la lleva, le dice que el que manda, oye, tu señora está bonita, tú vives en tal parte, aquí y allá, la podemos hacer desaparecer tal cosa. Yo mando en esta cárcel. ¿Y el chileno qué le va a decir? Yo conozco tu casa. No, el venezolano se le adelanta, el venezolano delincuente, estoy hablando, y le dice, la diferencia es que mi familia está en Venezuela. Tú no tienes cómo llegar allá, chico. Yo sí acá. Entonces viene un control de las cárceles internas, que nos guste o no. Gendarmería, que es la institución penitenciaria, hace hasta lo imposible por manejar esto, pero no puede. Por eso que hay que tener, sí, yo no encuentro mal la idea de lo que hizo Trump de mandar a Guantánamo a guardar a algunos, ni tampoco lo que le propone Bukele. Mándemelo a mí, págueme por cada uno que me mande, yo se lo cuido, yo se lo guardo en mi sistema. Verá el tema legal, pero no es descabellada la idea, porque te estoy sacando un problema encima. Si este excesivo tratamiento de buenismo al que es malo, al que es perverso, es nocivo para la sociedad. Veámoslo así. No estamos hablando de vulnerar los derechos humanos de una persona, no, conforme a la ley, pero tienen que sacarlo, tienen que extraerlo del medio dañino, porque lo que están atacando es la forma de vida de un país, para el que vive tranquilo, que tiene su casa, su familia. Esto es complejo, porque ¿qué hace? Si uno se defiende, mira, lo agarran por riña, por pendencia, por lo que sea. O sea, la persona de bien está complicada hasta que esto reviente. Como esto no revienta, por eso te digo yo, del plazo plausible, del plazo decente, a mi juicio yo creo que no se van a dar si no viene alguien y diga, oye, vamos a terminar con esta cuestión de la OEA, vamos a terminar con la ONU, o les vamos a bajar el perfil a esto, o con estas organizaciones, no les vamos a dar plata. Yo considero que lo que está pasando con USAID es bueno porque les va a quitar el flujo de dinero. Les va a quitar el flujo de dinero. Que mira, ¿sabes qué? Yo creo que es lo que pasa en Gaza. Cuando mandaban dinero para allá, que se gastaba en hacer túneles y no darle comida a la gente, todo el tema. Estos también no le están dando plata al migrante venezolano. Tiene la excusa que se recibe, pero la plata se va para otro lado. Así es. Fíjate que hay un tema que quiero que entremos porque dentro de la guerra que estamos viviendo, Jorge, hay un uso excesivo, estratégico, pero bien utilizado de acciones y estrategias de guerras cognitivas para generar confusión, para desviar la atención, para arropar y manipular los eventos que están ocurriendo y que dejan claro que un testigo de la Fiscalía de Chile, por ejemplo, señaló que Diosdado Cabello era el que había ordenado la muerte del teniente Ojeda, o que hay más de 400 personas del Tren de Aragua arrestadas en los Estados Unidos por delitos extremadamente graves, o porque las autoridades han señalado que hay entre 4.000 o 5.000 personas que forman parte del Tren de Aragua distribuidas por todos Estados Unidos y que por ende esa organización criminal, cuyas cabecillas tienen premios en la cabeza por cientos de dólares, está el hecho de que esa gente está acá, que se benefició de lo que se ofreció desde el gobierno de los Estados Unidos para los grupos humanos venezolanos que estaban huyendo y que entraron de manera ilegal por la frontera. Es decir, muchas de esas personas que están en estos momentos, que son 400 del Tren de Aragua, recibieron TPS o vinieron aquí con parol humanitario, etcétera, etcétera, recibieron fondos del gobierno para comida, recibieron residencia gratis, habitación, cama, ropa, etcétera, y eso también formó parte del negocio que eventualmente habría beneficiado al régimen.
En paralelo a esto, se ha entonces empezado a realizar una estrategia que yo quiero que analicemos desde el punto de vista de la guerra, Jorge, y ponme mucha atención. Maduro, en el marco del desarrollo mediático de todo esto, que se empezó porque no, el Tren de Aragua no existe, después el Tren de Aragua existe, después los grandes medios en Estados Unidos y en el mundo hablaron de que el Tren de Aragua sí existía porque aparecieron matones, ladrones, confiscadores, etc. ¿Y qué dijo el régimen? ¿Qué dijo Nicolás Maduro y qué dijo Diosdado Cabello y qué dijo Tarek William Saab y otros? Primero, que el Tren de Aragua no existía, que ellos habían acabado con el Tren de Aragua cuando allanaron la cárcel, la cambiaron, etc. De esa cárcel se escaparon un montón de pranes criminales, entre ellos el Niño Guerrero, en una forma que todavía nadie ha explicado de las autoridades. Número 2, vino un caso muy, pero muy importante, y es el hecho de que empezaron a aparecer personas que habían dado información sobre el Tren de Aragua y los arrestados empezaron a dar información sobre el Tren de Aragua y empezó todo el tema de las investigaciones. Nicolás Maduro empezó entonces diariamente a través de todos sus voceros y Diosdado Cabello a poner una narrativa que decía que el Tren de Aragua había sido entrenado en los Estados Unidos para acabar con el régimen y para darle o tratar de eliminar a Nicolás Maduro y a todos los que conforman la élite de la revolución. Y para colmo, cuando ya empieza todo el proceso de designación del Tren de Aragua como organización criminal, luego pasa a la posible designación como organización terrorista extranjera, etcétera. Entonces Maduro se abre ante el diálogo porque llega Donald Trump al poder y dice, una de las cosas que yo quiero decirles es esto. Número uno, estamos desarrollando un sistema penitenciario nuevo y justo que va a convertirse en el modelo de América Latina, donde el PRAN, los pranes no van a poder existir. Ese plan de Maduro se llama Meta Plan Cero. Vamos al fortalecimiento de todo el sistema preventivo y penitenciario, construiré cárceles seguras para evitar el surgimiento de fenómenos como el pranato. He dado órdenes para avanzar en la eliminación de los vicios que generaron el pranato. Es un sistema estricto y que va a acompañar un proceso en el que, si bien vamos a ser muy estrictos, va a trabajar todos los cuerpos de seguridad judicial, incluyendo aquellos representantes cristianos que por la religión van a ayudar al proceso de transformación de ese delito. Y Maduro dijo esto, escúchalo, recordó que la cárcel de Tocorón se acabó en 2024 y luego todos los fondos se están operando para crear una nueva cárcel. Pero dijo que en la erradicación del Tren de Aragua, unos se fugaron y huyeron del país, están en Colombia apoyados por Duque, etcétera, otros se fueron por allí, pero el Tren de Aragua como tal no está en Venezuela y tampoco tiene nada que ver el régimen como esto. Y por supuesto, en el marco de todo esto, también dijeron que ellos eran los que habían ayudado a la oposición de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado a hacer los desastres que ocurrieron y que fue obviamente el régimen, pero ellos dicen que fue la oposición con todos estos planes que llegaron a desestabilizar a las elecciones o votaciones del 28 de julio. Esto es una estrategia de cambio de narrativa para un engañabobo, porque obviamente para nosotros no es. Adelante. Mira, un planteamiento duro, pero duro en términos no de la acción cognitiva, del planeamiento de la operación, sino que duro en términos de lo cara de palo, de lo de, de, de que no se le mueva un músculo cuando están mintiendo. Bueno, uno es cosa de ver los discursos, la dialéctica que utilizan, y cómo con una facilidad impresionante culpan a otros de algo que genera una confusión, genera una posverdad que incluso lo hemos analizado en otros casos, pero ahora ya es enfermo
de la manifestación, cómo lo ejecutan, porque Tocoró, vámonos a los hechos. Hay un teléfono que tenía Jordi González, que es uno de los detenidos, y en este teléfono, en el WhatsApp, está claramente establecida la relación de las comunicaciones con gente de aquí, de otros países, en relación a estos casos, o sea, la actuación. O sea, se vinieron acá a Chile por algo, no fueron creados acá. A él dice que se lo crearon para crear la inestabilidad, pero en definitiva se le dieron todas las condicionantes para que crecieran y se mantuvieran. Tanto es así que los tuvieron presos en Tocorón, los tenían en un lado. Se les fugaron cuando llegaron 10.000 agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, de la policía, del ejército, y se fueron. El tema que lo hemos hablado es, se fueron, ya, pero se llevaron las fichas de ellos, se llevaron la información, se llevaron los planes y programas de intrapenitenciario, o todo, si todos vimos cómo se vivía ahí, cuál es la forma de manifestación. Entonces, cuando dice voy a crear este nuevo sistema penitenciario, claro, pero ¿en base a qué si ya no tienen los planes? O sea, cuando habla de este plan cero, ¿pero dónde están? ¿Los tiene detenidos nuevamente? ¿Los recuperó? ¿Se los van a traer? ¿Los va a aceptar? En definitiva, son salvas, pero son salvas de deshonor. ¿Por qué salva de deshonor? Porque dispara al aire, no en honor a la verdad, no en honor a salvar a su país, sino que por el contrario, a mantener más el control. Porque en definitiva queda en evidencia que él, así como necesita los colectivos, necesita que exista cierta tendencia de criminalidad y además que mantiene a todos los demás estados vecinos expectantes, porque hay temor. Porque aquí no ha aparecido nadie duro hasta este minuto, salvo el que acaba de ser elegido en Estados Unidos, que diga esto se va a cortar. Y tiene que ver cómo lo corta, porque tiene problemas en varios países del mundo, que ahí sí le agarró temor, como lo que pasó con Colombia. No, yo no recibo aquí allá. Perfecto, usted no recibe tal medida, adoptó usted, yo voy a adoptar una contramedida. No, si ahora no hay problema. Porque cuando hace rato que le vienen echando la culpa a Uribe, a Santos y a varios más en Colombia, ¿qué ganan ellos? ¿Con qué recursos? ¿Tú crees que ellos van a querer crearle inestabilidad a Venezuela si el problema lo tienen en la propia Colombia? Si saben que es tan complicado. Además, tienen que mantener buenas relaciones siempre con Venezuela porque son países vecinos, es fácil pasar de un lado a otro. Y las agrupaciones guerrilleras han operado en Venezuela, fueron utilizados. De hecho, el otro día se hablaba de cuando pasan a buscar parte del dinero que le habían robado, ¿no es cierto? Y operan ahí en Venezuela. Estaban todos medio desesperados porque los desespera la plata, porque tienen que tener plata para el plan de fuga. ¿O tú crees que Maduro, con Diosdado Cabello y compañía, no tienen preparado un plan, le voy a poner F, plan fuga, en el caso de que se les venga la noche, por el lado que sea? ¿Que a dónde se van a ir a esconder? ¿A Irán? Vamos a nombrar siempre a los países de Corea del Norte. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde se van a ir a vivir, a refugiar? ¿O van a negociar? Porque aquí va a llegar un tema que de alguna forma se va a tener que hacer. Pero yo no confío cuando dice voy a crear un nuevo sistema penitenciario, porque la solución de crear un sistema penitenciario es ¿para qué? ¿Para controlar? ¿Para vigilar? ¿Para evitar comisión de hechos delictivos si los siguen cometiendo dentro de la cárcel? ¿O va a ser para los efectos de decir yo tengo esto acá y de alguna otra manera me autorregulo? Si hay todo un sistema legal de inteligencia policial que ya está corrupto, ¿cómo lo va a hacer para solucionar lo otro? Si está enlazado, que es el temor que teníamos nosotros en Chile con la corrupción y que de una u otra manera nos llegó. Entonces, cuando tú dices, yo voy a hacer un plan de tolerancia cero, por poner el nombre a tipo Giuliani, tiene que él agarrar toda la estructura y decir, bueno, empecemos por nosotros, por no ser corruptos. Y ahí está la dificultad. Después, cuando le echa la culpa a Corina Machado, a González, de que ellos utilizan estos planes para desestabilizarlo, quedó evidenciado que no lo lograron, pues sí, ¿qué lo desestabilizó? Es al revés. ¿En qué desestabilizó? Si en los hechos se mantienen en el poder, no pudieron llegar a los otros a subir el mando, el control del país, no se ejecutó
lo que todos esperamos que pasara. Era una de las hipótesis que no ocurriera, pero no pasó. Siguen en el poder, siguen fanfarroneando, siguen cometiendo jactancia. El programa anoche con el Mazo Dando es una muestra más de la desesperación que tiene esta persona, que ya no esto, no esto otro, el Molotov dijo esto, empezó a analizar los WhatsApp, los memes, todo. Cuando una autoridad hace eso, está en el más bajo nivel ya, está en la farandulandia, en la farándula, eso demuestra que perdió el norte. No tenemos la capacidad de decir estas dos personas, y ahí surge, entonces, establezcamos quién es el que manda en Venezuela. Manda el que aparece grande, que aparece como jefe por ser, o manda el número 2, o manda el número 3 de la sombra. ¿Quién manda en Venezuela? ¿Quién dice vamos a hacer esto? Pareciera que manda un ente de afuera y todos los otros son piezas internas que es un ajedrez. están entre ellos. Es un ajedrez. Para el resto de los países que esto no es así, o que por último se niega a aceptarlo, el sistema es al revés. Y ahí viene el tema de que no, es que nosotros no somos, se le echa la culpa al Caribe, que el Candor, que la Candela. Fíjate que cuando en este discurso, en esta guerra, tú tienes que volver a recurrir a lo que dijo Chávez, o sea, no despegan, tienes que recurrir a cosas que ocurrieron en otros contextos, en otros tiempos, y tienes que traerlo a la actualidad como para actualizar, y está la gente, y tienes que salir con los generales contaminados, tienen contaminado a la Fuerza Armada atrás, ahí como apoyándolo con las boinas rojas, todo el tema. Eso significa de que se vive en Venezuela en una anomia, en una carencia de normas. Por lo tanto, mal tú puedes hacer con esa anomia, con esa carencia de normas, un sistema penitenciario donde tú dices que va a hacer tal cosa y que no lo va a lograr. Y finalmente, cuando empiezan a funcionar las instituciones, te tengo que decir que el día en la mañana se detuvo un miembro del Tren de Aragua que es chileno, Héctor Osvaldo Soto Maureira. Incluso está metido con los piratas, pero además está metido en otros delitos. O sea, tampoco dejan que el chileno, o sea, el natural de acá, esté en un alto nivel de mando del Tren de Aragua. Por lo tanto, las características esenciales para estar en el mando del Tren de Aragua es ser venezolano. Exactamente. No los dejan. Ustedes cumplen trabajos menores, o sea, por lo tanto, no pueden desconocer la paternidad que es de allá, de la estructura que fue creada desde allá. No pueden decir que... Entonces, eso te descarta, completamente la teoría que fueron formados en Estados Unidos, que fueron preparados. Es absurdo eso. Eso es absurdo. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. ¿Y qué pasa si los venezolanos, estos venezolanos, están haciendo la operación Avispa que hizo que hizo Cuba en Miami, que hizo Cuba en Estados Unidos? Mandó a gente del G2 a infiltrarse, a ver qué hacían los cubanos que estaban en Miami, las organizaciones que tenían, infiltrándolo. Entonces, ¿a quién tú utilizas? ¿Al que se va a vivir tranquilo, al que va a estudiar, o a una persona que tiene una lealtad suprema a un régimen dictatorial fuerte, una democracia cuestionada, en un país que precisamente ama la libertad, ama la democracia, la forma de vida, por lo tanto parece como más débil ante el dictatorial? Si esta es la misma pelea que tuvo la Unión Soviética siempre con el mundo libre. Exactamente. Perder el control y el otro. Por eso que aparece como más pájaro, aparece como más ingenuo, aparece como... O sea, todos odian a Estados Unidos, pero ¿por qué quieren vivir en Estados Unidos? Por poner un ejemplo. ¿Por qué quieren vivir en Canadá? Entonces, cuando estos escenarios han ido cambiando, estamos pensando que ahora hay nuevos Al Capone, hay nuevas mafias sicilianas, que son niñitos pechos al lado de esto. Están superando todas las mafias por su maldad, por su forma de actuar, y porque nada los detiene. ¿Y por qué nada los detiene? Porque dicen, ¿qué vamos a perder nosotros? ¿Ir a la cárcel? Exacto. Si de alguna forma nos va a agarrar. Si nos va a pasar nada, si de alguna forma nos vamos a arreglar. Y para el lado de acá de Chile, eso les ha funcionado. Y muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces yo me quedo con el teléfono del Jordi González,
Porque ahí está la evidencia, bo. Y no, ahí está el contacto. Tenemos que seguir evaluando ese teléfono y esa evidencia. Claro, se va a saber más adelante, vamos a tener más información, porque las demoliciones que se han hecho acá de las tomas, tenían que votar 18 casas que eran del Tren de Aragua, solamente alcanzaron a votar 5 ayer, en la toma del Chebol de Maipú, en la toma de la Santa Marta y la que entraba al centro de tortura. Porque son mediaguas y van a seguir, miren, si están al lado de las carreteras, al lado de los caminos. Los tipos tienen esa facilidad de mimetizarse y tienen de una otra manera, consiguen ayudas, consiguen... mira, si acá hasta los municipios tienen fichas sociales. Sí. Consiguen lugar, o sea, tienen una fachada muy buena para operar, Maibor. Y la gente no se pierda en eso. Ellos están pensando, están actuando y están aprovechando la debilidad del ciudadano, la debilidad del sistema, el buenismo. El buenismo lo utilizan como una herramienta para contrarrestar lo que hacen las personas decentes y buenas. Y eso es en todos lados. Eso es en todos lados. Jorge, se nos ha acabado el espacio, el tiempo que teníamos para esta conversación, que siempre es tan interesante que nos faltan minutos. Pero igualmente vamos a tratar de conversar la próxima semana también, porque esto es un evento que va en evolución y nosotros vamos a seguirle la pista, Jorge. Así que mil gracias por haber estado en tu casa en Sin Filtros y recuerda que tenemos una nueva cita porque lo del Tren de Aragua y esas vinculaciones apenas empiezan a conocerse y nosotros le vamos a pegar el ojo para poder llevarles a ustedes información sin ningún tipo de censura. Mil gracias y recuerden seguir a Jorge en su canal de YouTube. Un abrazo. Chao, un abrazo, Maibor, que estés muy bien. Saludos a todos. Igualmente. Y quiero agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros a través de nuestras diversas plataformas. Un saludo a nuestros amigos que han participado en el chat más inteligente de la red y ese es el chat de YouTube de Sin Filtros y Sin Censura, a nuestros maravillosos moderadores y a todos aquellos que nos han seguido a través de todas nuestras plataformas y nuestros podcasts. Igualmente, un saludo muy especial a nuestros hermanos, a nuestros amigos y aliados desde España. Mil gracias por todo. Y los que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros. Nos vamos, nos despedimos diciéndoles que se mantengan libres con pensamiento crítico, sentido común y que no se dejen abrumar. Hay que ser estoicos. Chao, chao. Y recuerden que juntos salvamos vidas porque somos embajadores todos de la RACA. Ahí los dejo. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.